Diario Cultural. Necesitamos motivos para reivindicar persoas que foron capaces de construir un presente que serviu para compoñer o futuro, e o futuro é o que vivimos agora, aínda en situación de pandemia, situacións complicadas. Miremos tamén cara a esas referencias como a que hoxe nos trae o Diario Cultural. Hoxe o día grande para celebrar, para abrir libros e para compartir. Isabel Pichel, moi bons días. Hola, moi bons días. É unha data ben sinalada, a do 12 de maio, porque hai 100 anos producíase o pasamento de dona Emilia Pardo Bazán, e ademais foi vítima dun virus moi agresivo que se considera dunha derivación pospandémica da gripe do 18. Tal día como hoxe, pero de 2021, ano Xacobeo, estivemos dando voltas a como poder artellar un programa ben especial. Vos parece un paseo por Compostela? A ela gustaban as rúas molladas de Compostela, estamos coa Feira do Libro, e hai unha publicación que recolle como atravesa a literatura de dona Emilia precisamente unha cidade como a de Compostela. Comezamos. A Compostela al dejar que tanto Teresa inspira, quiero en ella de mi lira un débil eco lanzar. Tranquila ciudad hermosa de tantos recuerdos llena, tan reposada y serena como imponente y grandiosa. Tú que hablas tanto al poeta y al pensador, que admirado escucha el canto sagrado, que el alma penetra inquieta, ¿quién no admira con encanto tus templos majestuosos, tus jardines deliciosos, tus fuentes que corren tanto? Cual labrada filigrana que en el aire se sustenta, la esbelta torre se ostenta del lado de la Quintana. Y cada vez que la veo, más se imprime en mi memoria la fachada de la gloria, obra inmensa de Mateo. El peregrino y otras historias de Compostela son 10 contos e 3 novelas curtas de Emilia Pardo Bazán inspirados en Santiago, que publica a editorial Alvarellos. Completa a exposición organizada polo Ateneo de Santiago, da que José González Serrán e o profesor Santiago Díaz Laje son comisarios. A exposición pretende amosar dun xeito visual e textual a dobre presenza da autora na cidade e a cidade na obra da autora. Onte coñecemos o catálogo desta exposición e hoxe ás 11 inaugúrase. Falamos co catedrático de Literatura Española, profesor emérito da Universidade de Santiago de Compostela e experto na obra da escritora, José Manuel González Serrán. Hola, moi bons días. Bons días. Gustaballe a dona Emilia esas rúas molladas que aparecen algúns dos seus escritos de Compostela? Estamos en plena Feira do Libro, unha boa ocasión para visitala a través desta nova publicación. Pues sí, ese poema del que han leído, por cierto, muy bien, ese fragmento, es un poema escrito por una joven, más que joven, casi niña, porque probablemente tendría 14 o 15 años, Emilia, que después de pasar unos días en Compostela, probablemente en casa de unos parientes, cuando se marcha, le escribe en el álbum de Teresa Rúa, que probablemente era pariente suya, tía o prima, le escribe ese poema en el que enumera lo que a ella le ha impresionado de Santiago. Y hemos querido que la edición se abra con este poema para mostrar cómo desde una fecha tan temprana como los 14 o 15 años a Emilia le impresionó Compostela. Y Compostela estuvo presente en su biografía, la exposición de la que hemos presentado ayer el catálogo lo muestra, el impacto de Compostela en su biografía, pero también la presencia en su obra. Y este libro, El peregrino y otras historias en Compostela, recoge varios relatos de la autora que están ambientados en Santiago, localizados parcialmente en Santiago, o que glosan historias o leyendas de Compostela, y que tanto la exposición y su catálogo como este libro intentan demostrar algo que no todo el mundo conocía hasta ahora, y es que Compostela es un escenario fundamental en la formación personal, en la personalidad y en la literatura de Emilia Pardo Bazán. A exposición inaugurase ás 11 no Centro Cultural Santa Marta de Santiago de Compostela. E conta vostede isto no limiar do libro, non? Que se ven Marineda, que a Coruña é a cidade referente na literatura de Pardo Bazán, xunto con París, Madrid. Tamén figura Estela como Compostela, como lugar preferente desa xeografía persoal e literaria.
Sí, realmente Compostela tuvo que impresionar mucho a Emilia. Y aunque Marinera sea la ciudad de su infancia, de su cuna, de su playa, el mar, etcétera, tan importante en su biografía, pero el impacto de Compostela como ciudad antigua, como ciudad legendaria, destino de peregrinaciones, esas rúas molladas, silenciosas que ella evoca, en la que imagina historias de amor, historias trágicas, como las que se cuentan aquí. Eso ha marcado mucho su literatura y me parece que es una buena manera para quienes conozcan poco la obra de Emilia Pardo Bazán y sobre todo los compostelanos, sean compostelanos de nacimiento o compostelanos de adopción, como soy yo, que soy santanderino, pero que llevo muchos años en Compostela, para entrar en la obra de Pardo Bazán a través de Compostela, caminar por ella, por la Rúa do Vilar, por la Quintana, ver el Pórtico de la Gloria que a ella tanto le impresionó desde niña. Es una buena manera de entrar en su literatura con unos relatos que no solo es que sean compostelanos, sino que son excelentes, y algunos que son auténticas obras maestras de su narrativa. Algúns moi coñecidos, outros menos. Por exemplo, aquí atopamos, a min chamou a atención, porque agora veñen de publicarse as novelas policíacas de Pardo Bazán, que están ambientadas en Madrid, protagonizadas por Selva, pero aquí, por exemplo, encontramos La Cana, que, bueno, pois tamén é pioneira nesa novela policíaca, que tamén publicou en 1911, e que o que é a trama desenvólvese na cidade Estela, en Compostela. Sí. Es un cuento magnífico, un cuento policial, que es un género que ella intentó realizar, realmente solo publicó este cuento y una novela corta titulada La gota de sangre, luego dejó inéditos y borradores, pero en esos demuestra una gran habilidad. Y el interés que tiene el cuento La Cana es que, como digo en su nota introductoria, es no solo un cuento policíaco, sino que podría ser una secuencia de cine negro, porque es un cuento ambientado en una Compostela nocturna, los serenos, las campanadas, un crimen que se ha cometido y que se investiga, y todo ello en un ambiente muy propio, insisto, de lo que sería el cine negro, el protagonista caminando por las calles mojadas, haciendo tiempo para encontrarse con otro amigo, donde se centra la intriga. Es un excelente cuento, y es un cuento policial ambientado en Compostela. Pero, sí, dígame. Digo que hai algúns destes contos e tamén nas novelas que aparecen con nomes propios, como poida ser, pois que sei eu, a Igrexa das Ánimas, a Praza do Pan ou o Campo ou do Campo, que hoxe sería a Praza de Cervantes. Logo hai outras descripcións que, para os que paseamos por Compostela, poderemos ir pouco a pouco identificándoas nesta nova publicación, dende logo ben interesante, El peregrino e outras historias en Compostela, de Emilia Pardo Bazán. Hoxe tivemos a oportunidade, aínda que breve, de falar con vostedes. Sabemos que agora inauguran a exposición no Centro Cultural Santa Marta, ocasión daquela para visitar hoxe, no centenario do seu pasamento, a obra de Pardo Bazán, de achegarnos a Compostela e achegarnos tamén a unha exposición, en fin, a súa figura e obra. Permítame una sola última recomendación. Lean en ese cuento, en ese libro, el cuento titulado Cenizas, que glosa una historia compostelana magnífica que no mucha gente conoce. La historia de la monja de Sampayo, aquella monja que quería escapar del convento porque se había citado con su amante, se descolgó por una reja del muro de Sampayo que da a la Quintana, se rompió la cuerda y murió estrellada en las losas. Esa historia trágica y terrible, que no fue una leyenda, sino que fue verdad, que tiene nombre y apellidos y fecha, el suceso, es glosada por doña Emilia en un cuento que yo casi diría que es el que más me gusta de todo el libro. Léanlo, Cenizas, que es un cuento poco conocido. Súmome a esa recomendación, porque é unha historia diferente ao mellor da de Dona Inés e Don Juan Tenorio, non? É unha historia diferente, exactamente, ademais moi naturalista, moi realista e moi de Pardo Bazán. Pois nada, agradecemoslle que pasara por aquí, por este Diario Cultural no día de hoxe, catedrático de literatura española e profesor emérito da USC, experto na obra da condesa, da escritora José Manuel González Herrán. Grazas, moi bons días. Gracias a vostedes, bons días. Muy lejanos están ya los tiempos de la fe sencilla, y solo nos los recuerdan las piedras doradas por el líquen y los retablos pintados con figuras místicas de las iglesias viejas.
No obstante, suelo encontrar en las romerías, ferias y caminos hondos de mi tierra un tipo que me hace retroceder con la imaginación a los siglos en que por ásperas sendas y veredas riscosas se oía resonar el himno Ultreia, cántico de las muchedumbres venidas de tierras apartadísimas a visitar el sepulcro de Santiago. Diario Cultural, Radio Galega.